más, Pame. Estoy viendo unos monumentos quemándose. Estoy Ujú. complacido. Me siento muy complacido. Me da mucho placer. Me encanta ver sufrir. Comprendo. ¿Eres Me hombre o mujer encanta. en ese momento? Hombre, ¿Cómo te llamas? Claudius Nerón. Claudius Nerón, emperador de Roma. Sí, ¿Qué época es esa, Claudius? 59 de ese ¿De acuerdo? ¿Y qué edad tienes en ese momento? 46 años. De acuerdo, en ese momento estás viendo los monumentos quemándose. ¿Fue cuando incendiaste toda la ciudad o Y a toda la gente correr de acuerdo? despavorida. ¿Cómo estás vestido, Estoy muy Claudius? complacido. La Ujú. tarea está hecha. La tarea está hecha. O sea, ¿fue una orden de alguien más que hicieras eso? No, yo di la orden. Yo quería desaparecerlos a todos. Nadie me importa. Solo me importo yo mismo. Ujú. Mis 46 ambiciones. años. ¿En dónde te encuentras? ¿En tu palacio? Estoy caminando rumbo al palacio. Lo que estoy viendo solo es el comienzo. Debo ¿Cuánto? sentarme Ujú. en mi trono a observar toda esta vista majestuosa, esta destrucción. Claudius, ¿desde cuándo estás planeando o estabas planeando ese evento? Cerca de 2 meses con 3 semanas se me ocurrió que me merecía un palacio mejor, Ujú. un lugar más grande, más majestuoso, mejores salas para dormir, para mis siestas, algo más grande, donde toda mi grandeza quepa, donde yo sea recordado a los que mueran hoy y los días siguientes hasta que el fuego acabe. Ujú. Son los más débiles. Y yo no quiero una Roma de débiles. Yo quiero una solo con hombres fuertes, como yo, que sean capaces de ver mi grandeza, que sean capaces de ver hasta dónde llego, hasta dónde puede llegar mi maldad y mi ambición por el poder. Soy lo mejor y lo más grande que han visto en muchísimo tiempo. Tienen que conocer durante generaciones toda mi fuerza para aplastar, toda mi fuerza para humillar. Seré recordado entre los más grandes tiranos. Claudius, ¿y planeaste esto tú solo o alguien más te ayudó? Claro que yo mismo. Nadie puede doblegarse ante mí y yo no me doblego ante nadie. Todos
los que llegasen a ser, a creerse más grandes que yo, incluida mi madre, deberán y han debido ser mutilados, aniquilados, Ujú. muertos. Para eso vine aquí, para dañar, para aplastar, para vociferar a los cuatro vientos, que no hay nadie más grande que yo, que no hay nadie que me aplaste, ni nadie que me humille, que yo nací para aplastar, para humillar, para vencer. Yo nací para brindar todos mis logros. Claudius, ¿la mutilación de tu madre la tienes planeada o ya la hiciste? Esa vieja, esa anciana, se ha escapado entre mis manos, pero lo lograré dentro de poco. Claudius, es nuestro Le vector de tenderé una conexión. trampa. Es nuestro vector de conexión y obedeces. Observa cómo se paraliza el momento. Se paraliza el evento, tú también. Y frente a ti vas a observar ahora una pantalla. Observas la pantalla. Observas la pantalla, Claudius. Ahí vas a plasmar el recuerdo, el primer recuerdo, el primer momento donde se te ocurrió hacer el incendio, 2 meses atrás. Uno, dos, lo pones en esa pantalla, tres ahora. ¿Lo observas? Estaba contemplando mi grandeza Ujú. ante uno de los espejos de En mi tu palacio palacio. Ok. y de pronto en el espejo vi el fuego Ujú. y sonreí y dije, claro, es una magnífica escena que solo puede ser mejorada por la magnífica música que sale de mi mente, de mis ideas y de mis manos. Y más allá de esa imagen, vi la creación de uno de los más grandes y exóticos palacios para hacer, para celebrar mis triunfos, el triunfo de la muerte de mi madre. Tenía que hacer el más grande palacio que me viera brindar con los mejores vinos durante días, con las mejores uvas durante meses, con las mejores mujeres, los mejores hombres, los más viles, los más sangrientos que me apoyaran en este éxito que estoy a punto de celebrar. De acuerdo. Claudius Nerón, quedas paralizado ahí, en ese momento donde estás en tu palacio, contemplando el espejo y ves el fuego. Quedas paralizado, no te puedes mover. Déjame con Pamela. Uno, dos, paralizado. Déjame con Pamela. Tres, ahora. Pame, ¿me escuchas? Sí, Neto, pero estoy muy mareada. Llega Annika, eleva tu rango de frecuencia, recupera tu cerebro, tu equilibrio. Observa, siéntela. Sí, listo. ¿De acuerdo? Estás observando ahí a Nerón en su palacio frente al espejo. Sí, Tócalo, toca a Nerón y sale la entidad que lo está controlando. ¿Quién sale? estoy viendo un reptil, Ujú. Descríbelo. pero es más grande que los reptiles normales que he visto. Ujú. ¿Qué estatura tiene? 3 metros,
con 37 centímetros. Ujú. ¿Color? Es color verde Ujú. o verde como los pinos. De acuerdo. Camina erguido, dos brazos, dos piernas. Camina erguido y está vestido como si fuera un general. Comprendo. ¿Su hocico es chato o es prominente? No es alargado, es Ujú. como si tuviera un hocico de cocodrilo. ¿Sus Tiene ojos cómo son? muchísimos, los ojos son amarillos, como Ujú. color amarillo mostaza. Pupila Comprendo. vertical alargada, ¿Tiene cola? sí, y tiene varias púas desde la cabeza hasta la cola. La cola es bastante ancha y me está Comprendo. diciendo, soy el general Ujú. Renx, Gen- Renxtarem, General Renxtarem. Rengstaren. Sí, estoy viendo, es como si estuvieran en un área muy grande del palacio Ujú. donde hay algo parecido a una cama y veo a este ser, es Nerón, Ujú. y lo veo frente a un espejo muy grande, neto. Es un espejo que mide como 2 metros y atrás de él está esto que parece una cama y veo, fíjate, veo como 6 mujeres Ahí en y la todas cama con él. están desnudas todas Ujú. y, y todas tienen lagartos. Claro. Él pregúntale a Rex Tarem si esas entidades, los reptiles que están en las mujeres, también le obedecen a él o van con él en su grupo. Todos se ríen y dicen, claro, es nuestro imperio, O- humanos. Observa, ahí está Anika, Mazarna y Moakasi, Pame, en su máximo esplendor, los tres. Uno, Es- dos, máximo esplendor, tres ahora. Ahora Sí, mueve a las seis entidades de las mujeres, a los seis reptiles, junto al general. Entonces ahí ves a los siete reptiles. sí, Paralizados, no se pueden mover. está bien, ya. Listo. General Rengstarem, extraele la información del cerebro, que lo haga Anika. La idea de incendiar el pueblo se la implantó él mismo. Dice que sí. Ujú. ¿Desde cuándo tiene el control sobre ese aspecto físico Nerón? Dice desde que el pequeño Claudius tenía 6 años. Ujú. Lo controla desde los 6 años. De acuerdo. Extrae la información a Rengstarem. Pregúntale, ¿el ser luz de Nerón lo tiene su jefe? Se ríe, dice, hace mucho, mucho tiempo mi jefe lo devoró. Ujú. O sea que lo tiene en su trono. Obliga a Annika a Rengstarem y él extrae la información. ¿Cómo se llama su jefe? ¿A quién le reporta? Te lo dice. Se llama Murtek. Murtek, que es, llega. Dile su nombre. Murtek llega a la escena de Pame y observas cómo de igual manera es neutralizado dentro de una cúpula de luz. ¿Llegó? Sí, ¿Qué es? Descríbelo. es un dragón. Ujú.
Tiene 5 cabezas. Ujú, Los cuellos es como si fueran de cristal, pero ujú. los restos de las escamas son normales, opacas y son blancas, aperladas. Blancas aperladas, ¿qué estatura tiene? Mide 8 metros con 96 centímetros. Ujú, Desde su pie hasta su cabeza más alta, que es la de en medio. de Tiene acuerdo. cuellos más pequeños. Son El cuatro primer y cabezas quinto pequeñas y la cuello. del medio es más alta. Sí, sí. Ok. Alas, cuernos, dos patas. Tiene 4 patas, Ujú, 4 alas. cuatro alas. De su lomo tiene también escamas, pero no sé por qué de unas justo de en medio de su lomo es como si tuviera pelaje largo, blanco. En el lomo tiene pelaje blanco. Ujú. De acuerdo, que Annika escanee su código, su genética. ¿Es 100% Draco? Está diciendo Annika, es un alfa Draconis Murel. Alfa Está Draconis, diciendo Murel. Annika, los alfa Draconis Murel son casi extintos. Solo permanecen 4. Solo cuentan con la existencia de 4 especímenes en la cuarta dimensión. Contando a este Murtek, Murtek, sí. cuatro con él. De acuerdo. Que valide Annika que las cinco cabezas sean biológicas. 4 son biológicas, una no. Ahí está, entonces realmente es de cuatro. Que le extraiga la información Annika. Pame está paralizado el dragón de la cabeza principal, de la que es más larga o más alta. Le extrae la información. Planeta central. ¿Dónde está el ser luz de Nerón? Dice no existe. Murtek está diciendo no existe. No existe que el ser luz o el planeta. El ser luz. Annika dice que sí está. Annika dice que sí existe. Sí está, pero no lo quieren entregar. De acuerdo, Pame. Entonces observa que Annika en el idioma del dragón le ordena y este obedece, tiene que obedecer. Uno, dos, tres, lo hace Annika. ¿Qué sucede? Dice Murtek que no te lo daré. Está paralizado y observa que los seres luz, también ahí está Moakasi y Mazarna, le cortan dos alas de las cuatro. Desaparecen dos alas de las cuatro. Él es consciente de eso. Nuevamente, Annika en su propio idioma del dragón le dice que obedezca. Uno, dos, y obedece tres. ¿Qué sucede, Pame? ¿Qué sucede, Pame? Está diciendo, ve y búscalo en las líneas del tiempo. No te lo daré. Ese es mío. De acuerdo, Estoy entonces él no lo comprando. quiere, no quiere entregarlo por propia voluntad. Entonces, Annika, también así están en los seres luz, le extraen la información, toda la información de sus cinco cabezas, cuatro biológicas. Le extraen absolutamente toda la información de su trono, de su sistema, de su planeta central. Ya lo obtiene Annika, Pame. Te dice en la misma Annika nombre del planeta central. ¿Cuál es? Planeta Central es el planeta
Diar, Diarnum, Tiarnum. ¿Y el Diarnum, nombre del sistema? Santales, Antales. Santales, Santales. El central es Tiarnum. ¿Cuántos planetas tiene Santales? 32 planetas. Comprendo. Ya que no quiere cooperar el dragón, ya tenemos la información de sus cerebros, de sus cabezas, cuántas entidades le obedecen en el holograma. Cifra total. Te lo dice Anika. 742.000.000.000. Ujú. Naves. Cifra total. 42. Centro de operaciones en el holograma. Nodrizas o bases. Tiene ambas. Ujú. ¿Cuántas nodrizas? 12. Y bases subterráneas o subacuáticas. 16. Acuáticas terrestres. Acuáticas tiene 4. Ujú. O sea, en total 16. Sí, De acuerdo, Pablo. Terrestres, acuáticas. Dragón, Murtek. Anika le obliga a Murtek en su idioma a ordenar a todas esas entidades que desalojen el holograma y que aborden todas las naves. Igual las bases quedan totalmente desalojadas. Uno, dos, lo obligan los seres luz. Tres, ahora. ¿Obedece? sí, listo. ¿De acuerdo? Nos trasladamos con el dragón y todas las entidades, también los 7 reptiles en la habitación de Nerón, al Sí, planeta Tiarnum, sistemas santales. Llegamos. sí, listo. Ujú. Describe ese planeta Tiarnum, Pame. Es un planeta con muchísimas estalactitas Ujú. que crecen del piso hacia arriba. De acuerdo. Me están enseñando que hay una cavidad y que tiene para bajar 42 escalones. Ujú. Pame observa que los seres luz neutralizan todo el sistema de defensa, tecnología, información y su raza. Paralizados, no pueden atacar. Y que Anika localice al ser luz de Nerón. Lo debe tener ahí. Que lo localicen. Está en una de las celdas. Inconsciente. Sí, ¿De acuerdo? que Ah, además está todo cortado. comprendo, como desmembrado. Pero le faltan varias partes. Le falta Entiendo. como si la mitad del torso le faltara. De acuerdo, Pame. Eliminan la tecnología, esa cápsula que lo resguarda. Lo elimina Anika y los 3 seres luz, Moakasi, Anika y Masarna, integran, reintegran todas las partes de ese ser luz. Lo recuperan, lo revitalizan a su estado original, al 100%. Ok, listo. ¿Recuperado? Sí, ¿Cuál es la identidad del ser luz? se llama Kemland. Kemland. Hemland. ¿Dimensión? 27. Hemland.
Recuperado, revitalizado, asiste también Kemland y liberan a todos los seres luz de ese sistema Santales, Así está. planeta tierno, a todos los seres luz, humanos luz y aspectos físicos vivos y desencarnados. Se liberan Pame al 100% y el dragón está ahí paralizado observando. Listo. Los mismos seres luz hacen reacción en cadena y eliminan esos 32 planetas, sistemas Santales, al 100% de todas las espirales de tiempo, eliminado por completo. Ok. Completado. Listo. ¿De acuerdo? Aspectos físicos desencarnados fusionan con sus celos y pasan a quinta y los vivos regresan al holograma. Ok. Toda la tecnología eliminada del sistema. Sí, Murtek observó la destrucción. Regresamos a esa línea de tiempo en el Palacio de Nerón. sí, Las 7 entidades reptiles las elimina el mismo ser luz, Kemlan, Kemlan 27D, sí. y limpia ese aspecto físico Nerón de todos los implantes al 100%, toda la tecnología. Tenía Haz- 986 implantes. Ujú. ¿Cuál era el área más afectada? En su área cerebral estaba conectada a una serie de implantes que lo llevaban también a... Uy, los brazos parece que están totalmente metálicos de tantos implantes. Ah, porque Ujú, es como si tuviera implantes, le hubieran puesto en esa época implantes cerebrales que le decían que apuñalar y matar a gente. Tiene muchísimos implantes, cerca de 413 implantes que le ujú. daban órdenes de aniquilar y matar a otros aspectos físicos. Lo elimina su ser luz y asisten los demás humanos luz. Sí, tenía muchos implantes a nivel cerebral que le hacían solamente desear todo lo más hermoso. Él quería rodearse de todo lo más hermoso. O sea, De que su pareja lujos. fuera lo más hermoso, Ujú, que sus parejas fueran lo más hermoso, que su trono fuera el más hermoso, que sus ropas fueran lo más hermoso, que su palacio fuera lo más hermoso. ujú. Solamente si quería vivir y así le daban indicación algunos implantes. De acuerdo, Pame, que eliminan igual engramas ancestrales, contratos, tecnología, todo queda totalmente limpio Sí, de cualquier entidad o tecnología de 4D. sí, Los seres luz eliminan las bases, 16 bases en el holograma de este dragón. sí, listo. De acuerdo, ahí sigue este dragón. Murtek está observando. Ahora detecta Pame. Sí, Nerón en esta línea de tiempo es Marco. Correcto. De acuerdo. Entonces dejamos ahí ese momento y vamos a conectar a esta línea de tiempo con Marco. Uno, dos, vamos con Marco. Tres. Ahora, la otra línea de tiempo queda totalmente paralizada. Estamos con Marco, Pame.
Sí, ¿Cómo lo observas? estoy muy enojado. Ujú. Paralízalo. Está enojado, paraliza el A ver, momento, no se sí, puede mover. Estás ahí, los tres seres, los cuatro, con el propio de Marco. sí, Está paralizado, simplemente dile que venimos a asistir, a ayudarlo. No puede atacar y está ahí, en pausa. ¿Cómo lo sí. observas? ¿Cómo lo observas? Escanealo. Ok, lo estoy viendo. Ujú. Escanea todas esas partes, todo su cuerpo para ver qué parte tiene metaliana. El paladar, su paladar, Ujú, sus encías, el esmalte dental, ujú, en la zona cerebral, la altura de la pituitaria. No está bien. ujú, Eh, su lóbulo frontal está quebrado en 12 partes y está implantado eh, la zona de atrás de los oídos por dentro. Eh, ujú, yunque, martillo, estribo, yunque, martillo, estribo. ujú. Ah, Sí, ah, el, la punta de la lengua, la punta de la lengua, de acuerdo. la laringe, la faringe, la tráquea, toda la zona pulmonar. Ujú, Dicen, ah, escucho que en la historia no lo dicen, pero de pequeño Nerón tenía una mala salud, igual que Marco, porque todos los pulmones están intervenidos. Todos los pulmones eh, están rodeados por un líquido venenoso, de el- acuerdo. inyectado por grises que mandaron las estirpes, que lo han tenido todo este tiempo. Ujú, La zona de su colon, intestino delgado, intestino grueso, es de origen de procedencia metaliana. Eh, ujú, hombros, el brazo derecho, la muñeca, los nudillos, sus uñas, son metalianos también. Su vientre, el ujú, bajo vientre, las rodillas, ambas rodillas, ujú, la pierna derecha, el tobillo de la pierna derecha, los plantas de los pies, ujú, los dedos de ambos pies, ujú. sus sus muñecas, el mentón también es de origen de procedencia metaliano. Ojos. A la parte posterior, lagrimales, lo que recubre a los ojos. Por eso él casi no llora, casi nunca ha llorado. Eh, Comprendo. la nariz, toda la parte de atrás de la nariz, tiene un gran implante. Toda la mitad de su cráneo, ajá, es metaliana. Es mitad humano, mitad metaliano. El Por eso cráneo. siempre ha tenido rinitis, toda la parte de atrás de la nariz es de ellos. Valida el tórax, el pecho, zona cardíaca. Sí, el centro del tórax es de ellos también. La Ujú, columna, la columna, las vértebras centrales son de ellos también. de El acuerdo. hígado, el hígado también el hígado es de ellos, el páncreas es de ellos, Ujú, pulmones son de ellos. Ellos lo enfermaron y ellos lo curaron.
de la zona pulmonar. Ellos lo Obser- manejan con la respiración. De acuerdo, Pame. Entonces, sigue ahí paralizado y que Annika escanee todos los implantes, todas las partes metalianas, todos, y que localice el primero, el primer implante o la primera parte que pusieron en él. Aparato circulatorio. El primer Aparato. implante que fue colocado en él fue como una inyección. Fue Ujú. como si le hubieran puesto una inyección en el pie derecho. ¿Y fueron estos grises? Así, y reptiles. Eso fue lo primero. Inyección en el pie derecho por reptiles y grises. Dicen que en su vida de eh, Claudio, Nerón, César, Augusto, Germánico, lo inyectaron a la edad de 2 años. A la edad de 2 años lo inyectaron en su pie derecho. Eh, De acuerdo, Pame. Observa, la Annika. estirpe, la estirpe de su madre, la estirpe que tenía al lado de la madre. La misma estirpe que, me están diciendo, la misma estirpe que inyectó toda la vida a Tiberius, a Germánico, lo inyectó a él, pero fue una modificación celular más severa. Todos los tomaron las muestras de las modificaciones que hicieron en Tiberius y en Germanicus y se las llevaron al planeta Ercrantiope, al planeta Encrantiope. Ahí tomaron esas sangres envenenadas, ya eran sangres malvadas y las mejoraron y después vinieron y las colocaron cuando el pequeño Claudius, Ujú. Nerón, César Augusto Germánico tenía 2 años y se la inyectaron en el pie derecho, en el talón. De acuerdo, Antes de Pame. eso era un niño normal, era tierno. Ujú. Vamos a ese momento. Vamos a ocupar justo esa inyección en su pie, en su sistema circulatorio. Vamos a ese momento donde inyectan 2 años a ese niño. Uno, dos, tres ahora. ¿Qué observas? ¿Está de 2 años quién? ¿Nerón? ¿O Así, de sí, acuerdo? sí, ¿Y qué está ocurriendo? se muere alguien. Siento que se murió su papá. Ujú, Las estirpes de la parte de su mamá se llevaron a su primer papá. Se llevaron a ujú, sus estirpes. Y me dice Anika, necesitas observar esto. ujú, Eh, las estirpes de su mamá, a todos los que controlaban al lado de su mamá, ujú, me están diciendo de Agripina Menor. Eh, fueron con su padre, Neo, y eh, lo envenenaron, durmiendo, lo mataron. Tomaron parte y le tomaron una muestra de su sangre. La mezclaron con la mezcla que ya tenían en cuarta. Era un experimento de muy alta gama. Querían implantar la suprema maldad de la cuarta en la tercera. Como no podían los reptiles de ese tiempo ellos estar aquí presencialmente en la Tierra, querían hacer una raza muy, muy similar a ellos, altamente de una tiranía muy, muy alta, una tiranía suprema, una tiranía muy terrible. Eh, entonces, los unos reptiles científicos se encargaron de tomar parte genética de Tiberius, parte genética de Germánico,
parte Ujú. genética de su primer padre, Igneo, eh, parte genética de ah, Ca, se dice Callistos. Eh, Mezclaron todas esas partes, las modificaron con tecnología metaliana, el propio Luciferus, en los laboratorios, en la cuarta dimensión, eh, eh, zona del cuadrante cero, donde todo empezó. Ahí el Luciferus mismo hizo la mezcla para que después otro reptil científico bajara y la inyectara en, en el pequeño. Comprendo. Entonces, esa mezcla que hicieron, ok, esa mezcla la hicieron en ese laboratorio 4D, cuadrante cero, y después se la inyectaron al niño, cuando tenía dos Así, años. así en su pie derecho, en su talón, en Ujú, su pie derecho, la mezclaron. De hecho, cuando se la inyectaron, el niño cayó muy, muy enfermo. Es como si hubiera caído súper enfermo, muy enfermo. Como si hubieran, si pensaran eh, ujú. la hermana de su padre que iba a fallecer, que iba a morir el niño. De acuerdo, Pame. Observa ese momento. En ese momento de Nerón, 2 años, justo cuando llegan las entidades y lo van a inyectar. Uno, As- dos, ve ese momento. Tres, ahora. Así ya, Paraliza el momento. ¿Qué estás observando? está Cuando lo van a dormido, inyectar. Ujú, dormido él en la noche, era un bebé, tenía 2 años, y una entidad reptil ujú. tomó copia, tomó la copia y en la copia le inyectó esa modificación genética altamente llena de maldad y de toxina. De acuerdo, ahí, a ese momento, Pame. Paraliza al reptil, justo cuando lo va a inyectar. Sí, ¿Lo inyecta ahí en esa habitación o lo inyecta como fue abducido y fue en una nave? lo abdujeron con mucho cuidado. De acuerdo, vamos a ese momento. Ahí observas al reptil justo en la abducción y estamos en la nave. Sí, Ahí observas a Annika, Masarna y Makasi. Uno, dos, como llegas, paralizas todo. sí, Tres, ahora. sí. Todo paralizado, las entidades neutralizadas. ¿Qué observas? Es una intervención que nunca antes habían realizado Ujú, en una copia de un aspecto físico humano. Le están revisando que perfectamente cumple con el 2% de gen luz, eh, pero es una experimentación, no saben qué va a pasar en el momento de implementar esa inyección de ujú. recopilación de varios experimentos. Entonces la colocan y están ya preparados con una cápsula de contención de capacidades lumínicas. Ujú, Entonces, no saben qué va a pasar. No saben si la capacidad lumínica va a desintegrarse, si va a salir, si va a eh, como a no volver a regresar al aspecto físico, no saben realmente qué va a pasar. Si va a desintegrar incluso al aspecto físico, entonces todos están ahí. ujú, Veo que están expectantes, 10 reptiles, ujú. pero cuando el reptil al que mandó Luciferus a colocar la inyección al tobillo del niño, se ve como el niño se comienza a convulsionar. Ahí, Se para el momento ahí, Pame. Ay, ¿cómo se llama ese reptil al que mandó Luciferus? Extraño el Nemeren, nombre. se llama Nemeret, Nemeren. Neemeren. Nemeret, de acuerdo, científico. Sí, Ok, ahí, bueno, sigue el momento, lo inyectan al niño y ¿cuál fue el resultado? ¿Qué ocurrió de todas sus teorías?
¿Qué sucede? La capacidad lumínica Ujú. quedó en él solamente un 1.1% de capacidad lumínica. De acuerdo. De 2 Eh, bajó a Pero es que 1.1. también, sí, pero es que también tuvieron, ellos estaban monitoreando, porque esto fue una nave, estaban monitoreando Ujú, a la capacidad lumínica prisionera en la cuarta y se dieron cuenta que la capacidad lumínica decidió no descarnar. No, fue como si la capacidad lumínica dijera, "Ah, no voy a permitir que ujú. me desaparezcan en su totalidad de él, porque Comprendo. en algún tiempo, en alguna línea, en algún momento, él me recordará y volteará a ver quién realmente es. Y Y en eh, este momento ujú, rechazo el acompañarlo, aunque sea un poco, ujú, toda la fe que existe, la poca fe que existe en la humanidad de que puede existir un mejor mañana, caerá. Y su mano luz se aferró a que se ujú. quedara aunque sea un pequeño porcentaje en él. Excelente. Y gracias a eso estamos aquí conectando. Atrás, en el momento cuando está el reptil y lo va a inyectar ahí en la nave, observa ese reptil Nemeren Pame. Sí, Paralízalo, ponte frente a él. Lo encierras en una cápsula de luz y de su cerebro oblígalo a que proyecte ahí en una pantalla enfrente justo ese momento donde Luciferus lo está dando esa orden para que vaya a inyectar. Que lo proyecten en esa pantalla y lo obligan. Ahí están los tres seres luz en su sí, ya máximo esplendor. lo paralizaron y se ve como Luciferus le dice a Nemerin, confío en ti para que con esta dosis Ujú, de plasma modificado biológico procedas a comenzar una de las mayores épocas de tiranía sobre De la tierra recordadas jamás. de acuerdo, Pame, vamos a ese momento. Ocupa esa pantalla donde está ese momento como portal con los tres seres luz. Uno, dos, tres. Llega ese momento y paralizas toda la escena. ¿Dónde estás exactamente? Estamos en la cuarta Ujú. ¿De qué parte? cuadrante Cero. cero, donde todo empezó. Y No se ve observas, nada, se ve está todo todo, oscuro. todo oscuro. Debe estar, llega Luciferus, Sí, paralízalo frente a él. Y están los tres seres luz resguardando, lo paralizan. Descríbelo. ah, parece un dragón. Ujú, Es como si tuviera, tiene cabeza de serpiente. ujú. Ah, Cabeza de serpiente, ¿qué Pero, más? pero el cuello, los hombros, el torso, el pecho, el vientre, las piernas son de humano. La cola parece una cola que cambia. De repente parece de dragón y de repente pareciera de un reptil
pero más de león. Tiene Ujú, alas, tiene cuernos, tiene las manos como de humano, tiene las uñas largas, gruesas, tiene las ojos de serpiente, amarillos, con la pupila vertical larga. ujú. ¿Qué estatura? ¿Qué te llama? Tiene escamas que se mueven, tiene escamas Escamas. que se pueden hacer hacia arriba o que se bajan también. Te digo, tiene alas, las alas parecen de murciélago. Mide 5.5 metros con 67 centímetros. Y se me está acercando y me está diciendo, Paralízalo. me estás Paralízalo. No viendo, se puede mover, no se puede mover, no te puede atacar. ¿Qué te dice? estoy paralizado, pero me dice, me estás viendo ya modificado. Me dice, obsérvame más, para Ujú, que les digas a todos los humanos era, cómo soy. ujú. Una vez ¿Cómo? que me modificaron, tiene la lengua bífida. La lengua es violeta. Tiene dientes filosos como las víboras, como las cobras. Ujú, Del cuello, aunque tiene aspecto bastante humano, de aquí es como si tuviera, parece como si fuera serpiente. Me dice, obsérvame cómo me modificaron. De cuando olvidé quién yo soy y me encargué de que ustedes también olvidaran quiénes son, olvidarán su luz. Obsérvame antes de mandar a mi séquito a sembrar una de las mayores eras del terror y del dolor humanos. ujú, Y me enseña su pecho del lado de bajo vientre. Es como si también fuera forma entre humano, pero con piel de serpiente, del pecho de una serpiente. ujú, Y ahora me enseña cómo también puede cambiar eh, las piernas, las que yo veía parecidas a un humano, ahora las cambia como si fuera de reptil, pero también las puede cambiar a como si fuera un toro. Y me dice, obsérvame, cómo soy un monstruo. Me dice, soy un monstruo que no tiene forma definida, porque en mi configuración genética también hay Tulu y puedo cambiar mi forma. Por eso, en varias épocas me han visto con distintas formas, desde un humano hasta un humano con combinación de ser un toro, hasta una serpiente que se arrastra. ujú. Soy todo, soy todo eso y soy más. Obsérvame y diles cómo es mi verdadera forma. Quiero que me conozcan, quiero que sepan cómo me cambiaron, cómo me modificaron y cómo yo modifiqué para hacer el mal. Entonces, ¿cuál es la forma original? ¿Es cuando es humano con piel de serpiente? Es todas. Todas a la vez. Comprendo. Entonces, justo ahí, extraerle la información o pregúntale en qué momento le va a dar la orden a ese reptil, Nemeren. Dice ahora mismo, ¿De acuerdo? Nemeren Ujú, toma la copia del niño y lo inyecta ujú. en el pie derecho, porque De acuerdo. necesitamos llegar a su torrente sanguíneo y en el cuerpo etérico, en la cuarta dimensión de la copia, hay un punto debajo del tobillo
derecho, donde si los inyectamos podemos afectar directamente al aspecto biológico en la tercera dimensión. Es por eso que lo inyectamos en el pie derecho, es cerca del talón. Dice, por eso las leyendas sobre el talón de Aquiles. Dice, porque realmente es una debilidad que todos los humanos tienen en su copia. Ujú. Inyectándolos ahí, todo su torrente sanguíneo se ve afectado, pues es envenenado de manera inmediata, afectando hasta la tercera dimensión. Talón derecho, específicamente. Y eso aplica para toda la humanidad, al menos de este holograma, o cualquier humanidad. Todos los humanos tienen ese ¿Cómo? defecto. En Ujú. su copia, Una en su copia copia. etérica. Ujú. Para el momento y retrocede, Pame, antes de que dé la orden. Anemeren. Sí, Retrocede. sí, Observa ahí, Muakasi, Masarna, Anika, lo envuelven en una cúpula de luz. Los tres, en sinergia, sí. lo eliminan por completo. Elimínenlo por completo. Todas las partículas eliminadas al 100% de todas las espirales de tiempo. ¿Cómo lo hacen? Makasi se coloca a su izquierda, Ujú, Masana a su derecha, y Anika está frente a él. ujú, Él se pone feliz. ujú, Es como si sintiera que lo van a liberar. Y entonces los tres humanos luz comienzan a proyectar su luz ujú, hacia él. Son tres rayos luminosos. Todo el tiempo se para. Es el tiempo y el no tiempo a la misma vez. Todo se para. Es como si los rayos se pararan, pero al mismo tiempo él los recibe. Y primero se hace curvo hacia adentro, pero luego se para, se extiende, toda su corporalidad se extiende ujú, y abre los brazos y recibe los rayos. Y ujú, grita, y todas esas apariencias que tenía se comienzan a disolver en los rayos de los humanos luz. Y grita más, y todo eso se disuelve, y todo eso deja de existir, hasta que ya no existe, y solamente existe luz neto. Y todo eso, oscuridad, en ese cuadrante cero, de pronto comienza todo a iluminarse, ujú, y esa luz comienza a llegar hacia todos esos reptiles, hacia toda esa nave, hacia esa inyección, hacia esa línea de tiempo de tiranía en la humanidad, y todo comienza a disolverse. Todo parece en cámara lenta, pero al mismo tiempo como si no se moviera, ujú, porque todo se está disolviendo a una velocidad tan impresionantemente rápida que pareciera que no hay movimiento alguno, y todos los humanos luz están inmóviles, y todo cambia, y todo se modifica, y en la cuarta dimensión comienza a haber una especie de temblor en toda la cuarta dimensión, y todos los llamados metalianos comienzan a disolverse, ujú, y todas las modificaciones metalianas comienzan a eliminarse, y todos los implantes llamados metalianos en todas las líneas existentes de todos los tiempos, de las líneas pasadas, presentes, futuras, paralelas, se disuelven y ya no existen más. Y entonces se convierte en una estirpe que será recordada por lo que hizo
más no por lo que hace ya. Eso es lo que se ve. Excelente, excelente, Pame. Entonces, queda esa abducción donde tiene 2 años Neón, fue totalmente eliminada. Sí, Entonces, dinero, ese reptil de Meren y los 10 reptiles de Sand nodriza eliminados. todo fue eliminado. Excelente. Vamos, Pame, entonces regresamos con los 3 seres luz a 2025 frente a Marco. Sí, ¿Cómo lo observas? él está rodeado de luz. Ujú. Y es como si muchísimas líneas del tiempo que estaban Sí. rotas, que estaban mal, muchas se eliminaron y otras se están reconstruyendo. Y él está rodeado de luz. Excelente. Y es como si después de todas sus vidas, me dice Anika que él llevaba en el holograma cerca de 965 vidas, se llenan de Ujú. luz. Perfecto. Cuando todo esté recompuesto, reajustado, 965 vidas perdido. Ajá. Le está, entonces, sí, Pame, dime. todos los que eran implantes metalianos se están convirtiendo a partes humanas. Eso. Ujú. Todo, todo, Pame, obsérvalo a detalle. Todo lo que describiste. Brazo izquierdo, paladar, encías, oídos, ojos, Sí, todo, todo, todo. todo Tú está me... tomando forma humana. Y su porcentaje de luz está incrementando. Ujú. Y empieza a ver mucha luz en todo lo que le rodea. Entonces, del 1.1 a qué incrementó. A dos. Excelente. Cerebro, tórax, totalmente humano. Sí se está regenerando. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Obsérvalo. Cuando esté completado, me lo dices. Listo. Valida oídos y ojos, igual humanos totalmente, libres Ya de parecen implantes. humanos. Sí, ya parecen humanos. Mm, La medicina ya está listo para descansar, Pamela. excelente. Ser luz es el mismo. Kemland 27D Sí. se queda a un lado. O Kemland se deletrea Kemlanth. Kemland. Kemland, listo, ya lo tengo. Kemland 27D. Sí, 27D. Donde se encuentra ahí, en ese lugar físico, los 3 seres luz, los cuatro, son 4 seres luz presentes, se elevan rango de frecuencia, eliminan portales, dispositivos. Si hay alguna entidad ahí, queda totalmente eliminada. Sí. Ingresa Kemland con marco o Keonado. O sí va a entrar. Excelente. ¿Qué zona entra? Zona sexual. Zona sexual. Pero también es como si entrara por la zona cardíaca. Ujú. Perfecto. ¿Tiene algún mensaje su ser luz para Marco cuando vea esto? Ya podríamos descansar. Ambos.
te sentirás mejor con quien tú eres. Durante muchísimas épocas sentiste mucho rencor y odio y te sentiste lastimado, sentiste que todos te traicionaban, pero con lo que ha pasado hoy podrás descansar, De, podrás acu- sentirte mejor contigo mismo, con quien eres, con tus actos. Nada de lo pasado eras tú. Ahora estás listo para ser tú mismo. Disfrútalo. de acuerdo. Pame, observa también que se eliminan trabajos esotéricos vigentes, pactos o contratos con entidades de 4D totalmente eliminados, desintegrados, Sí, engramas también eliminados, sí, totalmente limpio. sí, Observa también que su mismo ser luz, Kenland, le dibuja en la mente a Marco esa flor de cruces, mensaje que dijo Yeshua, y elimina toda densidad mental, turbulencia, sí, que quede en paz. Ingresa por sana sexual. sí, Excelente. Entonces la línea de tiempo de Nerón fue modificada, fusiona con su ser luz en esa línea de tiempo y pasa a quinta. sí. Listo. De acuerdo, Pame. ¿Te despides? Cuando estés lista para regresar, me lo dices.